Hagamos una breve introducción. La Iglesia, a través de la historia, siempre ha enfrentado persecución. Ejemplos extraídos del mismo libro de Hechos. Hombres codiciosos que se enriquecen vendiendo poderes supuestamente de Dios. En Hechos 16, Pablo está en Filipos y es llevado a la cárcel por liberar a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esta situación en la cárcel sirvió para Pablo, para fortaleza de su fe, también sirvió para mostrar el poder de Dios y traer salvación al carcelero y su familia. Otro ejemplo, en Tesalónica, se juntaron hombres malos y alborotaron la ciudad frente a la exposición de la palabra. Sin embargo, Pablo logró el objetivo por el cual estaba allí: anunciar la salvación en Jesucristo. En Atenas, algunos se burlaban de la resurrección y no entendían el mensaje de salvación. Sin embargo, el propósito de Dios se cumplió en esta región pese a la idolatría. Y en Corintio, nuevamente Pablo expone el Evangelio y algunos judíos rechazan el Evangelio y además lo acusan de ser un falso maestro. Todo eso pasa con Pablo. Esto nos permite ver varias cosas en esta introducción y en lo que hemos hecho referencia al libro de Hechos. Uno, el Evangelio es predicado. La reacción en unos es rechazarlo y burlarse. Así es, el Evangelio se predica, pero unos lo rechazan y se burlan. Dos, el Evangelio es predicado, entonces se levantan mentiras, hombres duros de corazón que no escuchan y más bien dividen. 3. El Evangelio es predicado, entonces las tinieblas y el sistema del mundo ataca para acabar con la iglesia. Sin embargo, debemos recordar que está la promesa para la iglesia, y es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. 4. El Evangelio es predicado y la iglesia sigue avanzando pese a la oposición que se levanta. 5. El Evangelio es predicado y los corazones son abiertos por Dios. Estas personas creen en Cristo como Señor y Salvador y sus vidas son transformadas. Estas personas son testimonio de Cristo por donde van. Esa es la realidad del Evangelio y de la iglesia. Precisamente este pasaje en el cual vamos a meditar, vamos a ver una vez más cómo la iglesia, cómo Pablo es atacado, pero la mano poderosa del Señor guarda a la iglesia, guarda a Pablo, y el Evangelio continúa extendiéndose. Vamos a mirar entonces 4 puntos de estos versículos. Miremos el primero, que es la conspiración. La conspiración, primer punto. Versículo 12 de nuestro pasaje central. Hechos 18, 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Vamos a ver entonces la conspiración. Recordemos en el contexto que Pablo ya lleva un buen tiempo en Corintio, exponiendo la palabra de Dios. En medio de todo eso,
recibe la conspiración por parte de los judíos. En ese tiempo estaba Galión, como lo dice el texto, como procónsul de Acaya. Miremos algo de Galión. Este nació en Córdoba, España, hijo de Séneca, cuyo hijo mayor tenía el mismo nombre, es decir, Séneca, y era el famoso filósofo romano, Séneca. En estos datos de Galión podemos señalar que él entró al servicio del gobierno y sirvió primero como pretor por espacio de 5 años. Luego fue a Acaya como procónsul. Esta labor siempre se desarrollaba en un año. Después logró el rango de cónsul. Séneca, su hermano, menciona varias veces a Galión. Dice que éste tenía problemas de salud, que era una persona muy inteligente y que odiaba las lisonjas y que fue también una persona con una bendición en su personalidad invariablemente agradable. También tenemos que señalar que los historiadores tienen en su cargo de procónsul a Galión en el año 51 después de Cristo. ¿Para qué nos sirve mencionar, por ejemplo, esta fecha? Nos sirve para saber el tiempo en que Pablo estuvo en esa región compartiendo el Evangelio en el marco de su segundo viaje misionero. Estamos hablando alrededor del año 50 después de Cristo, su segundo viaje misionero. Ahora miremos cómo la conspiración se levanta, ¿no? Los judíos tenían rechazo con Pablo. Muchos de esos estaban unidos para que Pablo se callara por cualquier medio. Recordemos un poco lo que le ha sucedido a Pablo a través de la misma instrucción que tenemos en el libro de Hechos. En Hechos 9:23 se nos dice que los judíos resolvieron matarle. En Hechos 14:19 se nos informa que Pablo fue apedreado y que quedó casi como muerto. Entonces, vemos a través de estos pasajes que el ministerio de Pablo siempre estaba en persecución por parte de los judíos, en una forma de conspiración. Y esto era relativamente fácil, la conspiración para los judíos. ¿Cómo era esa conspiración según los pasajes y todo lo que vemos allí hasta el momento en el libro de Hechos? Bueno, levantar argumentos falsos, en contra, por supuesto, de Pablo. Convencer a otros para que estuvieran de acuerdo en esas calumnias. De igual forma, levantar murmuración. Se vende odio y así se hace enfurecer a los corazones para que puedan actuar. Allí está, entonces, cómo los judíos buscaban por todos los medios hacer callar a Pablo. Esta persecución que vivió el apóstol Pablo nos recuerda, por ejemplo, los momentos de su conversión. Cuando en Hechos 9, 15, 16 se nos dice, el Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el 16 dice, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que no iba a ser fácil la tarea de Pablo y efectivamente lo estamos viendo a través de sus viajes y donde él anunciaba el Evangelio, pues tenía persecución. Y bajo esa palabra que recibió Pablo, lo que hizo fue persistir y no desistió, ya que era una persecución humanamente fuerte. Pero en Dios logró sacar fuerzas
para seguir adelante. Así es, la vida no es fácil como la quieren pintar unos. Debemos tener claro lo que dicen las Escrituras, que estamos en un mundo caído y como tal vamos a pasar por situaciones difíciles, las cuales nos pueden traer tristeza, desánimo, ansiedad. Sin embargo, esta situación que estamos haciendo referencia del apóstol Pablo nos recuerda que Dios está al control y que Él cuida a sus hijos. Aunque las pruebas estén, Él nos guardará. Aunque veamos la situación difícil, Él estará con nosotros. Ahí están sus promesas. Y no nos va a permitir que nos hundamos. Solo los hijos de Dios pueden recobrar fuerzas en Cristo, solamente en Cristo. El que no es hijo siempre pasará estas situaciones adversas con un dolor profundo, atendiendo las falsas esperanzas del mundo, es decir, no podrá tener paz. Allí está la diferencia de los hijos de Dios y esto lo podemos ver precisamente en la vida del apóstol Pablo. Así que para concluir este primer punto que nos menciona el versículo 12, tenemos que decir que Pablo es llevado al tribunal. Ese tribunal era una plataforma elevada de piedra localizada en el ágora, es decir, en el mercado. Y estaba frente a la residencia del procónsul. Pasemos al siguiente versículo, que es la acusación. Ya hemos visto la conspiración, que para los judíos era muy fácil levantar falsos testimonios, murmuración, hacer que los corazones sientan odio y actúen. Eso fue lo que hicieron los judíos. Ahora miremos la acusación, versículo 13, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Miremos esta acusación y lo que ha pasado en su segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Mientras en Filipos, ¿qué ocurre? Acusan a Pablo y a Silas de enseñar costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Eso es lo que vemos allí en Filipo. Los judíos de Tesalónica dijeron que contraviene Pablo los decretos del César. Es decir, siempre se presentan argumentos para acusar a Pablo. Ahora aquí, en esta sección que estamos, en Corinto, la acusación de los judíos contra Pablo era que enseñaba a adorar a Dios de una manera que iba en contra de la ley. Ese era el argumento. Enseñaba a adorar a Dios de una manera que iba en contra de la ley. Entonces, estos judíos de esta región estaban más bien tratando de utilizar al procónsul para sus propios propósitos. ¿Cuál era el propósito que tenían los judíos? Erradicar completamente el cristianismo de la provincia de Acaya. Ese era el propósito, erradicar completamente con esta acción el cristianismo de toda la provincia de Acaya. ¿Cuál era el problema de los judíos? ¿Por qué tenían esa actitud de una forma odiosa contra Pablo? Bueno, por su dureza de corazón. Un corazón duro les acompañaba, que les hacía ver los ritos de la ley como un sistema de aceptación ante Dios. Ahora, por ejemplo, cuando Pablo mencionaba a Cristo en su predicación, ellos quedaban completamente desubicados y perdían el control. Ya no podían admitir en sus pensamientos y vivencias que estaban fuera de la salvación. Claro, se les mencionaba a Cristo y quedaban completamente desubicados.
porque sus pensamientos, sus acciones decían, ¿cómo es posible que nosotros, siendo del linaje de Abraham, estemos por fuera de la salvación? Eso es imposible. ¿Por Cristo? No, no creemos eso. Pero Pablo, ¿qué hacía? Pablo, sabiamente inspirado por el Espíritu Santo, les ponía a los judíos la verdad de las Escrituras. Es que Pablo no estaba trayendo nuevas revelaciones. Él se reunía generalmente el día de reposo en la sinagoga con los judíos. ¿Y qué hacía Pablo? Exponer las Escrituras. Generalmente, en estas reuniones allí en la sinagoga, utilizaba el recurso de los salmos para mostrar que el cumplimiento de las Escrituras. Miremos un momento ello. Por ejemplo, en el Salmo 22 se nos muestra que el Mesías debía padecer. Salmo 22, 16, 18. Salmo 22, 16, 18. Mira lo que nos dice allí la palabra. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi copa echaron suertes. Esto nos recuerda, por supuesto, el Nuevo Testamento. Nos recuerda los padecimientos de Jesús en su juicio y en su muerte. Pero estos judíos no podían entender ello. Para nosotros hoy en día es relativamente algo normal. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que la salvación solamente está en Cristo. Pero para ellos que venían de una tradición, no podían comprender ese cumplimiento de lo que decía el Salmo 22. Pero también otro salmo, el Salmo 16, donde se nos muestra que el Mesías resucitaría. Salmo 16:10. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está haciendo referencia a la resurrección del Mesías, lo que iba a ocurrir. Y efectivamente se dio cuando fueron allí los discípulos a visitar la tumba y se dieron cuenta que estaba vacía la tumba. El Señor resucitó. Ahora, mira lo que dice, o la forma como Pablo explica que la salvación solamente está en Cristo. Hechos 17:3, que es lo que acabé de mencionar. Lo que acabé de mencionar está consignado en Hechos 17:3 a través de los salmos. Mira, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Salmo 22. Y resucitase de los muertos. Salmo 16. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Así que ese recurso del Antiguo Testamento, utilizando los salmos, era para que ellos obtuvieran luz, para que ellos pudieran ver la salvación en Cristo, como también se le estaba anunciando a los gentiles. Pero los judíos, por su corazón envanecido, seguían rechazando a Cristo y organizaban la forma para hacer callar a aquellos que predicaban en el nombre de Cristo. Por eso el objetivo de estos judíos era que no se predicara más el nombre de Cristo, que se erradicara de esa parte, de esa región, el cristianismo. Así que hablar de Cristo era prácticamente una ofensa para los judíos, ya que estos creían que el Mesías prometido era un político que iba a venir gobernante, que les restauraría sus fortunas, que se las devolvería, derrotaría a sus enemigos, el imperio romano, y les haría entrar al reino de los cielos.
Entonces, démonos cuenta que por su corazón duro, estos judíos solamente pensaban en su interés. Nada más, solo veían el beneficio propio. Eso solo les interesaba. ¿Pero por qué eran así? Por un corazón duro. Hoy en día, esto no ha cambiado. La gente desea escuchar lo que sus oídos desean escuchar. Por ejemplo, cuando se habla de prosperidad, de que todo el que viene a Jesús, su vida se arregla, su matrimonio, su familia, su trabajo, su entorno, y que no sufrirán enfermedad, y que si estás enfermo es por causa del pecado, y si no eres sanado es porque no tienes fe, y que la vida cristiana es solamente gozo y alegría. Este tipo de mensajes está fuera de contexto de las Escrituras, ya que vemos desde la antigüedad con Cristo y los apóstoles persecución, ya que vemos precisamente en las Escrituras que se habla del pecado, se habla de la necesidad del arrepentimiento, de la fe en Cristo. Y ya siendo cristiano se habla de pruebas, se habla de tribulaciones, pero también se habla de la confianza que debemos tener en Cristo. Ese es el mensaje más bien que debemos recordar. Debemos tener presente que cuando se nos expone en las Escrituras se debe hablar del pecado. Debemos tener presente que se debe hablar del arrepentimiento y la fe en Cristo. Y ahora, viviendo para Cristo, se nos deben recordar que hay pruebas, se nos deben recordar que hay tribulaciones, pero confiemos en el Señor. Él nos guarda, Él está con nosotros y Él no nos va a abandonar. Pero recuerden, los judíos querían escuchar lo que sus oídos querían solamente escuchar. De la salvación en Cristo, eso no interesaba, solamente que les devolvieran lo que ellos habían perdido. El resto no importa. Es decir, concentrémonos en lo terrenal. Lo eterno, eso no es tan importante realmente. Ahí está la equivocación del mensaje, porque para los hijos de Dios lo más importante que tenemos es lo eterno, lo que no se desvanece. Cielo y tierra pasarán, mas las palabras del Señor no pasarán. Pero lo que se desvanece, lo que es temporal, debería tomar en nosotros grandes meditaciones de tiempo. Bueno, así que por esas razones, los judíos presentaban acusaciones contra Pablo, porque decían, él está enseñando otra cosa. Él enseña otra cosa y es un falso maestro. Pero hemos visto que el problema es del corazón. El corazón ciego no puede ver. El corazón duro no puede escuchar. El corazón que está entenebrecido no puede testificar de la salvación. Solamente una obra de gracia puede hacer que ese corazón duro de piedra, entenebrecido, sea un corazón que irradie la luz de Cristo. Sigamos avanzando, pasemos a la respuesta. La respuesta, versículos 14 al 15. Dice la palabra, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Miremos entonces la respuesta de Galión. Galión ni siquiera le da a Pablo la oportunidad de defenderse ante sus acusadores.
Dese en cuenta que nos menciona el texto. Porque para Galión el asunto no tenía nada que ver con la ley romana, sino con las complejidades de la religión judía. ¿Sí? No tenía nada que ver con la ley romana, sino con la religión judía. Galión no consideró que esas enseñanzas perturbaran el orden romano. Si fuera así, él había tomado entonces otra decisión. Galión también da a entender con sus palabras que esta situación que se estaba presentando debía ir a arreglarse en la sinagoga y no en el tribunal. Y también con estas palabras él daba a entender que él no quería ser parte de esas discusiones religiosas. Miremos entonces cómo todo esto permite ver el obrar de la soberanía de Dios en el cuidado para Pablo y así cómo está avanzando la predicación del Evangelio en esa región. Miremos un momento estos pasajes. Hechos 16:37. Hechos 16:37. Para que miremos cómo esa soberanía de Dios permite que el Evangelio siga adelante y cómo está cuidando de Pablo. Hechos 16:37 dice: pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo es asediado por sus perseguidores. Aún sufre porque vemos allí que lo azotan. Pero al final, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre al final? Él sale victorioso. Es más, aquellos que habían dictado una sentencia para llevarlo a la cárcel son los mismos que tienen que venir a decirle: no, Pablo, por favor, sal, todo bien, no ha pasado nada. Sí te das cuenta el obrar soberano de Dios, cómo está cuidando de Pablo y todo esto, cómo permite que el Evangelio se siga extendiendo. Pero también logras ver la responsabilidad de Pablo. Es decir, algo que a veces a la mente humana no le cuadra: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Cómo Dios actúa soberanamente, pero en medio de todo eso, Pablo, responsable, sigue haciendo su tarea. Pablo no dice: esto es muy peligroso, hablar del Señor es extremadamente peligroso para mi vida y en cualquier momento me matan, voy a parar mis recorridos. Por el contrario, Pablo está viendo la mano poderosa del Señor y eso lo alienta, eso fortalece su fe para seguir adelante. Y en este pasaje vemos que en medio de todo él sale victorioso con respecto de aquellos que lo acusan. Así que Dios cuida de sus hijos, pero también Dios permite persecución a sus hijos. Dios cuida de sus hijos, pero también Dios permite persecución a sus hijos. Verdades de la Biblia, uno dice: pero ¿cómo así? Verdades de las Escrituras, para nuestro provecho, y quiera el Señor que podamos entender ello. Miremos otro pasaje. Hechos 18, 9, 10. Ahí muy cercano a nuestro texto y haciendo referencia a lo que se expuso hace 8 días. Dice la Escritura: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En este caso, Pablo recibe esa visión, que nada malo le acontecerá. Eso no quiere decir que no lo persigan, o que todos reciban la palabra, o que la estadía en esa ciudad era una estadía reconfortante. No.
Más bien esto nos está confirmando lo anterior, que hay persecución, pero Dios cuida. Hay persecución, pero Dios cuida. El propósito de Dios se cumple a través de ese cuidado. Pero si Dios te está cuidando, de seguro vienen pruebas, de seguro. Para este caso en particular, es decir, lo que estamos viendo, la respuesta de Galión, este caso en particular, vemos cómo un gobernante impío es utilizado por Dios para no apresar a Pablo. Y vemos que esta decisión permite que el evangelio circule libremente en la región. Vea pues, Dios utilizando a los impíos. La Biblia no lo enseña, es que Dios es el dueño de todo. Con un propósito, por supuesto que sí, que el evangelio se siga extendiendo. Así que esto nos permite identificar que en medio de esas circunstancias Dios utiliza como Él quiere a las personas. Porque Él es Dios y Él es soberano. ¿Podríamos nosotros más fácil entender que Dios utilizó a un cristiano para guardar a Pablo? Para nosotros es más lógico. Pero estaríamos perdiendo que Dios es todopoderoso y soberano. Así que no perdamos ello. Dios es soberano, todopoderoso. Él hace como Él quiere, porque Él es el dueño absolutamente de todo. Y aquí utilizó un impío, un gobernante impío, ¿para qué? Para que el evangelio siguiera en la región. Miremos los últimos dos versículos, la decisión final y la acción de los griegos. Decisión final y acción de los griegos, versículos 16 y 17. Y los echó del tribunal, versículo 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. La decisión entonces, ¿cuál fue de Galión? Sacarlos del tribunal y restarle importancia a esa situación. ¿Qué pasa con las personas que estaban allí? Cuando se dieron cuenta que habían perdido el caso, entonces estos espectadores aprendieron y golpearon a Sóstenes. Ellos de alguna forma querían calmar su derrota. Es que habían perdido. Y la forma era, ¿con quién? Con el principal de la sinagoga. Bueno, hay que buscar y mirar quién atiende estos platos rotos. Pues el principal de la sinagoga. No está claro si cuando se refiere a todos los griegos, ahí en el texto, se está haciendo referencia a los judíos, ¿no? También a los judíos, no está claro. Y tampoco que Sóstenes fuera el de 1 Corintios 1:1, que hace referencia a Sóstenes. Puede ser, ¿no? Pero no hay una claridad sobre el particular. Sin embargo, lo que sí está claro, lo que podemos tomar del texto, es que golpearon a Sóstenes, ya sea por la forma como presentó el caso, o ya sea por su enlace que tenía con los cristianos. ¿Sí ves? Ya sea por la forma como presenta el caso, siendo el principal de la sinagoga, o porque ya tenía un enlace con los cristianos. De todas formas, allí lo golpean. Así que Galión se hace el de la vista gorda frente a este hecho de violencia que se presentó. Y las consecuencias son agridulces. Por un lado, es difícil entender el desinterés de Galión en mantener el orden público. Él había actuado de alguna forma sabiamente frente a la acusación de los judíos con respecto a Pablo, pero ahora actúa de forma indiferente
frente a Sóstenes. Bueno, es algo como raro, ¿no? La forma de actuar de este personaje. Pero lo que sí podemos nosotros afirmar es que esa decisión sirvió para que se predicara libremente en esa región el Evangelio. Miremos 2 Corintios 11:10. 2 Corintios 11:10. Dice la Escritura: por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Es que sin duda esto sirvió a favor del cristianismo. Por eso nosotros podemos sacar dos conclusiones de este texto, de esta historia. La primera: ninguna fuerza oscura o humana puede detener la propagación del Evangelio. ¿Lo estamos viendo? Y la segunda es que Dios cuida de sus hijos, pero sus hijos son probados. Dios cuida de sus hijos, pero sus hijos son probados. Miremos un poco estas conclusiones antes de llegar a las aplicaciones de este texto. Estamos viendo que Dios es soberano y que aún Él puede utilizar a personas impías a favor, por supuesto, de la expansión del cristianismo. Eso lo hemos visto a través de este texto. Pero también hemos visto en lo que llevamos del libro de Hechos, es que ninguna fuerza oscura podrá realmente hacer que la iglesia cese y se calle y no proclame el Evangelio. Y eso lo vemos a través de la historia, pero también teniendo presente lo que nos dice la conclusión número 2, que Dios cuida de sus hijos, pero Dios prueba a sus hijos. Y qué buen referente es tener la vida de Pablo en todo lo que hemos visto de él, porque como lo decíamos anteriormente, persecución, naufragio, apedreado, azotado, ¿quién quisiera seguir así? Humanamente nadie quisiera seguir así, pero es que los hijos de Dios son renovados en fuerzas en el poder de Dios. Ahí está la diferencia. Solamente los hijos de Dios son renovados en fuerzas. Los que no son hijos de Dios, pues por supuesto, tarde o temprano van a desistir, porque fueron engañados diciéndoles, el cristianismo es una vida sin problemas. Las enfermedades se acabaron, todos los problemas que tenías se acabaron. Pero más bien, ¿no sería importante decir, Dios cuida de sus hijos, pero sus hijos son probados? ¿No es mucho más bíblico? ¿No lo podemos corroborar eso con las Escrituras? Con muchos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Bueno. Miremos aplicaciones para este tiempo. Analicemos lo siguiente. La iglesia en este tiempo sigue pasando persecución. Estoy hablando de la iglesia a nivel general, ¿sí? Porque la persecución es en varios frentes. Por ejemplo, en Medio Oriente está el odio y el rechazo al Evangelio. Es que es un odio realmente duro y rechazo al Evangelio es fuerte. Así que ahí hay una persecución. En los países comunistas, ¿qué tenemos? El gobernante es soberano y se vuelve como un tirano ese gobernante en los países comunistas. ¿Y qué hace? Generalmente prohíbe la Biblia y prohíbe estudiar la Biblia. No solamente la prohíbe, sino que si por alguna circunstancia se llega a mezclar una Biblia, en esos países comunistas, estudiarla tiene repercusiones.
Por eso, este libro, denominado la Biblia, es muy apetecido en los países comunistas y lo tienen que enviar secretamente. Secretamente. ¿Y qué tenemos por este lado? En Occidente, todo está bien acá. Aquí no hay persecución por este lado, muy poca. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué tenemos? Falsas doctrinas, falsas enseñanzas y gente en una zona de confort. Eso es lo que tenemos por este lado de Occidente. ¡Qué tristeza! Falsas doctrinas por todo lado, falsas enseñanzas y zona de confort. ¿Por qué? Bueno, es que no estamos en Oriente, no estamos en países aparentemente comunistas. ¿Cuál es el llamado? El llamado es a predicar el Evangelio sin temor, a salir de la zona de confort. Debemos anunciar que la salvación es únicamente en Cristo. Debemos anhelar que con la predicación de la palabra las personas entiendan el Evangelio. Y si son llamadas por Dios, esas personas se puedan preparar en una iglesia local con un discipulado sano y así avancen en una doctrina correcta para que puedan llevar una aplicación correcta. Si se aplica la doctrina correcta, entonces el cristiano dará gloria al Señor, será un ejemplo, ya que crecerá en su iglesia local, se sujeta a su iglesia local y servirá a su iglesia local. Y esto lo hará con gozo y con amor. Hoy en día, al no tener en muchos lugares la doctrina correcta, las personas hacen lo más fácil. Los equivocados son ustedes y yo no tengo equivocación. Así que ese es problema de ustedes. Por eso el Evangelio es fundamental. Sin Evangelio no hay salvación. Sin Evangelio no hay realmente gozo en la comunión. Sin Evangelio no hay ejemplo para los demás. Por ello el Evangelio es fundamental. Transformó la vida de los discípulos. Y en medio de persecuciones llevaron la palabra, sabiendo que la obra es de Dios. Así que en estas aplicaciones nos permite esto generar algunas cortas preguntas. La primera es, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? La segunda, ¿estás caminando bajo los principios de la palabra o tienes el cristianismo como pura religiosidad? ¿Estás caminando bajo el principio de la palabra o tienes al cristianismo como pura religiosidad? Cada uno de nosotros debemos tener cuidado con ese ejemplo de los judíos y un corazón duro. Para los judíos solamente su interpretación les servía. El problema era que acomodaban la interpretación de las Escrituras. Así que debemos recordar que el Evangelio no es detenido por el hombre, pero el Hijo de Dios está llamado a anunciar las buenas de salvación. Miren qué interesante, el hombre no puede detener el Evangelio, pero Dios nos ha dado una responsabilidad y es que los hijos de Dios estamos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. Por eso es muy importante que el Señor te dé el entendimiento y puedas comprender el Evangelio.
sin evangelio, sin la exposición de las Escrituras, el corazón seguirá duro, como una roca impenetrable que solamente puede ser cambiado a través de la espada para esa roca. Y es el poder de Dios cuando se comparte el evangelio, en lo que menciona Pablo en Romanos 1, 16 y 17, porque el evangelio es poder de Dios. Ese corazón endurecido es una roca muy fuerte, es una piedra muy fuerte, que solamente el poder del evangelio puede obrar allí. Así que, en medio de todo esto, utilicemos estos tiempos para clamar por entendimiento del evangelio, porque realmente podamos entender las Escrituras, por dejar atrás una vida religiosa, porque el arrepentimiento y la fe en Cristo sea una constante que nos permita tener la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. A veces nos quedamos en lo frío de la vida, frívolos, pero no tomamos realmente tiempo de meditación en cómo está andando nuestra vida cristiana. Tenemos un ejemplo a no seguir, los judíos, pero tenemos un ejemplo a seguir, la vida de Pablo que se refleja en Cristo, en Cristo. Así que oremos para que podamos entender realmente las profundidades del evangelio. Vamos a orar entonces.